Yo adoraba mi trabajo. Adoraba mi trabajo. Mi trabajo era para mí, si me llamaban 1 de la mañana, yo salía. Si tenía que salir a pie, salía. O sea, yo estaba en mi trabajo. Situaciones, o sea, para mí era el trabajo, ¿sí? Y muchas veces el Señor dijo, no, o sea, tranquilízate. Nunca le hice caso hasta el punto que me dio COVID y casi fallezco. O sea, fue la forma como el Señor dijo, o sea, ya, ¿no quieres tus vacaciones por ti mismo? Entonces yo te voy a dar unas vacaciones. Y fue duro. Si te vas a desgastar, no te acabes en un trabajo que es para el mundo. Empecemos por acá y se han abierto puertas, como digo. Sí, una empresa que Dios ha permitido que la hagamos a nivel familiar, ¿sí? Pero que se ha visto que ha crecido, pero desde cenizas, o sea, porque eran cenizas propiamente lo que estábamos nosotros teniendo casi como familia. Y ha permitido también que con la salida de mi trabajo, el poder integrarme en una parte que se podría decir encaminada a lo que es el Señor. Ya no desgastante para el mundo, desgastante, pero sí con el Señor. Algo que siempre hemos tratado de hacer es poner en manos del Señor. Cualquier decisión que se toma, hemos puesto en manos de Dios y hemos pedido siempre una señal. Entonces el Señor ha sido fiel y cuando Él nos dio la luz verde, nos dio esa señal, dijimos, es por aquí. O sea, el Señor nos ha hablado y vamos a hacerlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo con Sabiduría. El día de hoy me encuentro con una parejita invitada que es Gus y Cari. Y bueno, los antecedentes de ellos son muy importantes para nosotros que estamos escuchando su historia. Gus era policía metropolitano y obviamente para que se levante una empresa siempre va a venir la compañía que es Cari. Cuán importante es estar de acuerdo los dos. Así que sin más preámbulos quiero dar la bienvenida nuevamente y presentar a la empresa LM Construcciones. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos, Dani. Hola, muchas gracias por la invitación. Espero que el testimonio pueda servir a muchos jóvenes que hoy por hoy están iniciando en sus familias y en sus emprendimientos. Ok, bueno, pero ahora sí viene lo importante, ¿verdad? ¿Cómo inició todo? Porque obviamente para levantar una compañía siempre hay un comienzo. Y ustedes, la historia es tan bonita porque ustedes no solamente han levantado una compañía a nombre propio, sino que han levantado un legado atrás, son sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos, Cari, atrás del negocio? 3. 3 hijos. ¿Cuántos años cada uno? El mayor tiene 28, Sebastián es arquitecto, el menor, el del medio, tiene 26, es ingeniero en mecatrónica y Gustavito tiene 14 y no sabemos que disponga el Señor en qué carrera se va a emplear. Ok, como les había contado al inicio, Gus era policía. Gus, ¿cómo fue el trasladarse de relación de independencia a tener una empresa? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, fue en un inicio bastante duro porque uno está acostumbrado a tener un sueldo fijo. Y entonces sí fue no había un acuerdo todavía entre mi esposa, mis hijos y yo en salirme ya de la institución. A la final, claro, en la institución yo era jefe, tenía cargo personal, tenía mi sueldo y sí podía trabajar también independientemente, pero no era con el 100% de atención a lo que teníamos pensado en un inicio. Nos pasó un año propiamente desde que tuve la opción de poder salirme de la institución hasta que retomamos esa conversación. Retomamos, digo, porque todos nos involucramos. No fue una decisión sola el hecho de querer salir de la institución. Ahí estuvimos todos de acuerdo, tanto mi esposa como mis hijos, y procedí a retirarme de la institución. Claro que anterior a eso, unos 2 años atrás, ya estuvimos con la idea de crear la empresa. Sí, tanto con los conocimientos en construcciones que yo tenía y toda la parte de los trámites que se realizan a nivel municipal, de gobierno, todas esas situaciones ya tenía.
Entonces veníamos como puliendo, pero era un trabajo en un inicio de dos, ¿no? Entonces de ahí conversamos justamente con mi esposa y fue ella la que igual fue involucrando también las actividades de nuestros hijos. Entonces cada uno, hoy por hoy, aportan en sus diferentes ramas y en el conocimiento que han adquirido también durante estos años. Gus, pero ¿y cómo fue como esa apertura? Porque usted era de seguridad, ¿verdad? En la policía, a Sí. cargo de personas como de eminencia, y de pronto ejercer la profesión después de varios años, que es la arquitectura, porque es como algo que tiene distancia, ¿verdad? ¿Cómo fue esa historia? Fue duro también porque, o sea, uno llega en un momento en estar tan especializado en una rama de seguridad que dejarlo también por la otra rama que me gusta, que me agrada, que es la construcción como tal, sí era un choque, o sea, fue un choque el dejarlo uno por lo otro porque... Como te repito, o sea, era algo que también me agradaba, que me gustaba, el estar de seguridad, el corriendo, como que con la adrenalina también al 100. Y, y hasta ahora, o sea, sí me pongo a pensar en esas situaciones de la seguridad y eso. Pero creo que fue Dios mismo alineando cada una de las situaciones, porque previo a mi salida de la institución se vinieron dando algunos inconvenientes que fueron afectando también mi salud. Entonces, todo eso también lo conversamos, lo analizamos y vimos que como que ya no era el tiempo, ya el Señor ya no te quiere en esta parte, sino, veamos, avancemos un poco más. Entonces, era algo que sí se le venía pidiendo al Señor que nos guíe, que nos abra puertas verdaderamente y se cierren las que tengan que cerrarse. Entonces, claro, es como que las oraciones se fueron alineando, o sea, se cerraron ya puertas a nivel justamente de la institución donde yo trabajaba, pero se fueron abriendo otras puertas. Entonces, el hecho mismo de seguir con LM, el hecho de que fuimos creciendo, de que mi esposa se involucró, de que el Señor también abrió puertas para que ella pueda seguir también estudiando en algo afín a lo que nosotros realizamos, que mis hijos igual se vayan involucrando. No era nuestro, o sea, era justamente del Señor, porque en cada paso que fuimos dando no hubo cansancio, no hubo enojo, no hubo molestia, sino era paz. No era el afán de que, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya te quedaste sin trabajo. Entonces, gracias a Dios han sido 2 años justamente que estoy fuera de la institución, pero el Señor ha sido sosteniéndonos. Él ha sido fiel en cada una de las cosas que nosotros hemos realizado y vemos que su palabra se ha ido cumpliendo en nosotros como pareja, ¿sí? Porque si regresamos a ver un poco años cuando empezamos, nosotros empezamos en un cuarto de 5x2, o sea, sumamente pequeño, con una cama debajo de la otra cama. Y ahora aquí estamos. Cari, y viene mi inquietud. Creo que la mayoría está acostumbrado a recibir ese salario, ¿cierto? Y de alguna manera tener como la estabilidad familiar. Y con hijos que dependen de uno, estudios, y de pronto que viene esta noticia de voy a dejar el trabajo, ¿cuál es la lucha? ¿Qué espera el esposo de su esposa? De pronto sabemos de la palabra. ¿Cuál fue el simiente que le llevó a usted a apoyarle a Gus? En un inicio para mí fue un no rotundo, ¿no? Porque como él dice, mi esposo fue un año atrás. Él nos comentó. En ese momento mi hijo mayor todavía vivía con nosotros y él dijo, sí mamá, mi papá tiene problemas de salud, no le valoran en su trabajo y ese tipo de cosas. Y mi hijo Eitan y yo éramos como que, no, obviamente aferrándonos a algo fijo, a un salario fijo que si bien es cierto no era lo que aspirábamos, pero era algo seguro y la verdad que en especial para mí, y bueno, yo creo que para Eitan también, y ahora lo ha podido vivir, era aferrarnos a esa seguridad. Pero algo que siempre
hemos tratado de hacer es poner en manos del Señor. Cualquier decisión que se toma, hemos puesto en manos de Dios y hemos pedido siempre una señal. Entonces, el Señor ha sido fiel y cuando Él nos dio la luz verde, nos dio esa señal, dijimos, es por aquí. O sea, el Señor nos ha hablado y vamos a hacerlo. Fue en un inicio acostumbrarse a estar todo el tiempo en casa, todo el tiempo juntos, también es difícil, porque en mi caso yo, claro, en mi caso yo era, o sea, independiente, mi tiempo, mi trabajo, mis hijos éramos, y Gustavo se acoplaba a ese tiempo, y bueno, muchas veces nos acoplábamos al tiempo de él, porque era un trabajo que le demandaba mucho. Algo que puedo destacar de mi esposo es que es una persona que le gusta hacer las cosas correctas y ser puntual, y no es exigente y no le gusta. Yo creo que como empresa algo que nos marca también es que no nos gusta engañar a las personas, sobre todo a nivel de trámites. No decimos sí y ya le hago y nunca le hice o le hice mal. Siempre preveemos al futuro y de ahí es donde nace incluso el deseo de estudiar. En un inicio yo quería estudiar administración de empresas porque decía, con ese conocimiento voy a poder tener más estructurado, voy a saber qué hacer. Pero tenía también el bichito de estudiar Derecho, que era lo que decía, ¿qué será? Pero el Derecho con una empresa como que no. Pero al ver que a nivel de trámites, a nivel de escrituras, o sea, la parte técnica va muy unida con la parte legal. Entonces tomamos esa decisión también de que yo continúe estudiando Derecho para que podamos ir a la par, porque muchas veces hay muchos profesionales que dicen, sí, yo le arreglo y le hago de esta forma y le levanto y le escribo y punto y ya. Y el rato que hacen escritura se encuentran con problemas que van a dejar a un futuro. Le dejamos al cliente ese problema. A nosotros no nos gusta hacer eso. Somos de una empresa que nos gusta ir concatenando todo para que, si bien es cierto, nos ocupamos de la parte técnica por el momento, vaya a encajar totalmente con la parte legal y no les vaya a presentar más problemas. Ok, pero miren, aquí escuchando un poquito la historia anteriormente, hay un proceso, ¿verdad? Para claro llegar sí. como a lo que el día de hoy estamos. Y recuerdo esas lágrimas, Gus, que venías temas de yo tuve que obedecer. Y ahí es como hijo de Dios, uno piensa que a veces las órdenes del Señor son todo sí y agradables. Así como que, Señor, yo te obedezco porque me gusta, pero ¿qué sucede cuando cuesta? Propiamente cuando uno no está escuchando la palabra del Señor, porque te diré, el Señor utiliza vidas para llegar con su palabra a nosotros. Yo en primer lugar, yo adoraba mi trabajo. Mi trabajo era para mí, si me llamaban 1 de la mañana, yo salía. Si tenía que salir a pie, salía. O sea, yo estaba en mi trabajo. Situaciones, o sea, para mí era el trabajo, ¿sí? Y muchas veces el Señor dijo, no, o sea, tranquilízate. Nunca le hice caso hasta el punto que me dio COVID y casi fallezco. O sea, fue la forma como el Señor dijo, o sea, ya, ¿no quieres tus vacaciones por ti mismo? Entonces yo te voy a dar unas vacaciones. Y fue duro, fue duro. Y cada uno de esos pasos, por eso te digo, o sea, el Señor habla y nosotros somos los que no escuchamos. Y muchas veces yo nunca escuché, o sea, siempre dejando de lado la parte como que, no, Señor, más luego todavía estoy joven, todavía puedo. No, o sea, no quiero una persona desgastada para el mundo, sino una persona que sea obediente, ¿sabes? Lo único, o sea, quiero darte cosas mejores, entonces se fue dando. Con todo eso, nuevamente te repito, fui arraigándome nuevamente al trabajo, ¿sí? Porque me han pasado un sinnúmero de cosas a lo largo de mi trabajo, pero yo dejaba de lado la parte de salud para seguir en mi trabajo. ¿Sí? Entonces, hasta después del COVID igual, me integré de inmediato a mi trabajo y vinieron los problemas a nivel de corazón, toda una situación que seguía, o sea, tranquiliza. Quizás para usted el trabajo se estaba convirtiendo en un ídolo. Era mi ídolo.
Y en cada una de las situaciones creo que yo las realizaba, sí, pero mi ídolo estaba acá, estaba en mi trabajo. Entonces, no era el hecho de que yo estaba con mi familia, claro, no, mi familia estaba conmigo, porque ya el trabajo les llevaba a ellos. O sea, no era como que el tiempo de mi familia, sino mi tiempo en mi trabajo. Mis hijos crecieron, sí, al lado mío, pero porque yo les llevaba al trabajo. Entonces fueron cosas que también el Señor tuvo que ir puliendo y por eso se manifestaba claro. El Señor estuvo con nosotros a cada paso que dábamos, y es demasiado generoso en mi vida como tal, pero yo seguía poniendo mi trabajo como ídolo, entonces ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Y ahí fue lo que el Señor, sí, y fue el Señor porque es el que puso como que el tope y dijo, no, hasta aquí, o sea, tengo mejores cosas para ti. Sí, entonces, si te vas a desgastar, no te acabes en un trabajo que es para el mundo. Empecemos por acá y se han abierto puertas, como digo. Sí, una empresa que Dios ha permitido que la hagamos a nivel familiar, ¿sí? Pero que se ha visto que ha crecido, pero desde cenizas, o sea, porque eran cenizas propiamente lo que estábamos nosotros teniendo casi como familia. Y ha permitido también que con la salida de mi trabajo, el poder integrarme en una parte que se podría decir encaminada a lo que es el Señor. Ya no desgastante para el mundo, desgastante, pero sí con el Señor, que no me ha dado repercusiones a nivel de salud, que es lo que me hacía el trabajo a nivel de mundo. Entonces, sí es bastante el saber escuchar a tiempo la voz del Señor. Con eso no digo de que hoy por hoy tenemos una empresa que la seguimos trabajando. Estamos con nuestros hijos, pero que no haya algún desafío, alguna situación, no, porque el Señor quiere desafiarnos a algo mejor, pero eso lleva, ¿sí?, a tener que nosotros seguir avanzando y mejorando y probándonos nosotros mismos igual. Entonces caminamos, ¿no? Y eso creo que ha sido lo que nos ha venido sosteniendo también, el poder caminar en base a lo que dice la palabra del Señor, escuchando y siendo obedientes también a poder brindar, ¿sí?, lo que el Señor nos da de gracia, multiplicar a las personas. Eso es lo que... Bueno, miren, realmente yo les puedo comprender porque años atrás recuerdo que a mí también me hicieron ese llamado, ¿verdad? Me dijeron, Ani, para de trabajo, estás descuidando la obra, estás descuidando el discipulado, estás descuidando la cédula. No porque propiamente quería hacerlo, sino porque el tiempo me demandaba hacia el trabajo. Entonces yo digo, si yo soltera de pronto estaba como dando de 100% de atención al trabajo, cuánto más en la familia, ¿no? La carencia, la ausencia, de no tener un padre que esté presente en esos momentos que son necesarios. Y recuerdo que a mí, como el Gus dice, Dios me dijo, Ani, deja el trabajo. Y uno, cuando ama algo, le cuesta. No, ¿por qué? Si yo me especialicé en eso y cosas así. Y me pasó lo mismo, que caí en enfermedades, como que el Señor me dijo, o te detienes o te detengo, ¿verdad? Pero cuando uno ya empieza como a mirar por dónde viene el consejo, viene la formación en algo distinto. Y lo que dice que es algo mejor, ¿verdad? Quizás usted en la seguridad seguía solo o acompañado con la familia de pronto, pero para ser espectador de lo que usted está haciendo, como la parte de seguridad. Pero ahora el Señor le dijo, levanta una empresa donde desde tu esposa hasta el más chiquito se involucra en la empresa, ¿verdad, Cari? Entonces ahí sí me gustaría escucharle esa parte de cómo le ha costado a usted formarse, porque obviamente nunca
se debe dejar de estudiar, nunca. Pero volver a retomar los estudios, ¿cómo vino esa parte, Cari? Sí, fue un reto, de hecho lo sigue siendo. Justo te comentaba que yo vengo de un Windows, de un DOS. A nivel tecnológico, para mí los primeros semestres fueron chuta. Yo hacía en Minga los deberes con mis hijos, mi esposo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se escribe? ¿Qué hago? Y era frustrante para mí. Habían noches que no dormía, lloraba. Entonces yo decía, ¿a quién se le ocurre a esta edad volver a estudiar? Pero también nace de querer algo nuevo, diferente para mí. Y yo decía, Señor, y yo le oraba un tiempo, le decía, Padre, yo creo, para los que no me conocen, tenemos un negocio familiar, es una cafetería. Entonces a mí es un área donde no me gustaba trabajar. Y yo, o sea, le lloraba al Señor, le decía, Padre, ayúdame a amar, porque esto es lo que tú tienes hoy para mí, yo quiero ser luz en donde tú me has puesto hoy. Entonces fue muy frustrante para mí. Yo lloraba, decía, Padre, ayúdame a amar esto, porque en verdad, o sea, no quiero ser malagradecida del trabajo que tienes hoy para mí. No lo amo, pero ayúdame a amarlo. Y Dios me fue formando en esa área, pero nace la inquietud de querer mejorar. En ese aspecto decía, Padre, siento que puedo más. Y decía, verme un día, estoy en la cafetería, estoy atendiendo una mesa, y momentos que mi esposo necesitaba hacer un trámite, yo volaba y lo hacía y comencé a aprender, y es algo que me gusta realmente. También me encargo de la logística, es algo que a mí me encanta ir y comprar para los clientes en una remodelación. ¿A qué mujer no le gusta Claro, comprar? o sea, aunque no sea para mí, pero yo quiero gastar, y que nuestros clientes han puesto la confianza en decir, bueno, a su gusto. Entonces yo trato de verlo mejor. Entonces yo decía, Señor, yo quiero, o sea, yo siento que puedo más, sin menospreciar el trabajo que me bendijo y que me está bendiciendo, porque ha sido una ayuda en momentos difíciles. Decía, no, y mi esposo, bueno, siempre me empujaba, me decía, es que tienes que estudiar. Ya se alineó el trabajo, la carrera de mi primer hijo se fue alineando, porque tampoco era algo que teníamos planeado, pero es algo en lo que él se apasionó y ama la arquitectura, la construcción, el diseño. Y mi segundo hijo, y yo decía, y un día tuve una conversación con un padre de familia de la universidad, me decía, su esposo se ha graduado, siguió estudiando, tiene una maestría. Me decía, su hijo se está graduando, su siguiente hijo está estudiando, ¿y usted? Entonces yo sí, no lo sé. Ya tenía rondando por mi cabeza el deseo de estudiar, y mi esposo me decía, sí, tienes que estudiar. Y cuando ya me dijo un día, regresa a estudiar, ya, tienes que asistir a clases, ya estás matriculada. Entonces yo, como que, ¿y ahora qué hago? Y sí, fue muy, muy difícil, pero hasta ahora el Señor me ha sostenido y me sigue dando la sabiduría, porque le decía, a veces me siento pequeña alrededor de mis compañeros, de gente joven que tienen 3 maestrías, 2 carreras, hay gente que está trabajando en el ámbito público, que son ya cuántos títulos, y yo decía, Señor, Dios mío, tengo una compañera que fue exasambleísta, y uno como que, ¿yo qué hago aquí? Pero también siempre me ha inquietado el Señor, a decir, no, si el Señor te abrió las puertas, algo que siempre me dice Mercy, me dice, el Señor te abrió una puerta por algo. Y muchas veces digo, Padre, todo Dios ha sido bueno y nos está alineando en un mismo sentir, y una cosa va ligada a la otra. Y es lo que estamos intentando como pareja, como empresa, dejar eso a nuestros hijos, y que ellos también busquen su forma de vida, y qué más con nosotros. Qué gusto poder tener el gusto y el privilegio de que nuestros hijos trabajen con nosotros, y son 2 mundos. Nosotros somos la vieja guardia y ellos son como que aires nuevos, y a veces también chocamos y como que no, es que esto es así, pero de todo tratamos de sacar un acuerdo que nos lleve a bendición y a avanzar. Y Dios ha sido bueno y ha sido fiel en el momento en que mi esposo decidió dar ese paso de salir de su trabajo. Entonces, como que dijimos, Señor, entonces si hubiésemos sabido que esto iba a ser desde antes, a los 2 años, chao. Pero realmente también en ese tiempo el Señor nos ha ido formando. Y algo que queremos dejar a nuestros hijos también es la formación de trabajar, esforzarse, sin dejar de lado la obra del Señor.
Algo que también nos ha sostenido, y yo siempre fue un versículo que lo tenía mucho en mi corazón, que decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. En los momentos difíciles, y vaya que hemos tenido muchos, ha sido lo que me ha sustentado. He dicho, no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso incluye mis generaciones, y como dice la palabra, hasta 1000 generaciones. Y hemos podido todo este camino poder equilibrar eso. A veces es difícil, pero siempre estamos preocupados de estar trabajando en la obra del Señor. Dios nos ha dado ese privilegio de ver a nuestra generación involucrada en la obra de una de otra forma, y se cumple lo que dice la palabra, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y Dios nos está formando en este tiempo como administradores, como siervos, como líderes, como padres incluso todavía, y es lo que puedo decir. Dios ha sido bueno con nosotros. Gus, ¿cuán importante es que un papá sea el lineador del futuro de sus hijos? Algo que usted me compartía es que usted le ha enseñado a sus hijos el poder del trabajo. Y a veces hay papis que es como que les acostumbran, hijita, aquí está todo, a ver qué necesitas, cuánto cuesta, ¿verdad? Como ser el proveedor siempre, pero algo que me gusta de usted para con sus hijos es el valor del trabajo. Cuéntenos cómo les ha inspirado a ellos. Bueno, es que nos faltaría tiempo como para poder decirte el por qué yo he ido dando un nuevo giro con mis hijos. Yo no pude haber tenido la mejor relación con mi papá, ¿sí? Es algo que no quise que se multiplique en mis hijos. Desde ahí partimos. Entonces era el hecho de que ellos deben empezar también, ¿sí?, a trabajar en cada una de las cosas que quieren, de esforzarse, de no recibir. Con eso no quiero decir de que no les daba. O sea, siempre he sido con ellos, con mis hijos, que fueron también mi otro ídolo. Entonces sí fue el hecho mismo de que ellos tienen que tomar conciencia de que las cosas que quieren tienen que esforzarse para conseguirlas. Y eso fue, o sea, en el proceso de ahí fue reforzado, sí, cuando regresé al Señor. Cuando regresé, digo, porque claro, mi niñez estaba alineada, pero vino una juventud de separación del Señor, de que yo me deslindo del Señor, no eres bueno conmigo, y no era así. Entonces, al volver justamente a los caminos del Señor, todo esto se fue alineando, ¿sí? Enseñar a mis hijos el poder del trabajo en cada una de sus áreas, que lo hagan, pero que lo hagan bien, ¿sí? Ha permitido de que ellos igual sigan avanzando y crezcamos todos, ¿no? Crezcamos todos, porque como decía, el Señor nos ha levantado a todos. Desde mis hijos, porque mis hijos han pasado, sí, una etapa muy dura en su niñez. Mi esposa igual, como dice, hemos tenido muchos inconvenientes, demasiados inconvenientes como pareja joven, como padres jóvenes. Cada uno creo que quería una situación diferente para su vida, y nosotros la hicimos mal, ¿sí? E hicimos pasar en primer lugar mal a nuestros hijos. Entonces eso ha hecho que hoy por hoy, ya involucrando a nuestros hijos, yo le enseño a cada uno de ellos el que realicen las cosas, que se empoderen hoy sí. Más que nada, primeramente, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios, ¿no? Entonces, que ellos se involucren. Y es de lado y lado. Porque claro, yo les enseñaba antes a hacer algo para un trabajo, pero eso les enseñaba haciendo. Y ahora me llama también a lo mismo, a que si yo les exijo a mis hijos trabajar para el Señor, es haciéndolo. Entonces,
gracias a Dios me ha permitido que hoy, si esté con mis hijos, que compartamos y hayan sido estos buenos receptores de todo lo que se debe hacer para seguir creciendo, para seguir en la obra del Señor. Y como decíamos al inicio en la palabra, no sé si a lo mejor me puedes ayudar. El versículo que Cari y Gus tienen para su legado dice así, está en Isaías capítulo 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén, es justamente esa restauración que el Señor hizo en nuestras vidas, que el Señor hizo en mi vida, y que sigue haciéndolo, es que las veo hoy por hoy, sí, también en mis hijos, y solo el Señor pudo haberlo hecho, ¿sí? Y agradecido con el Señor por permitir tener, sí, hoy una empresa, pero sobre todo permitir que mi familia esté a mi lado, que compartamos eso y que dejemos sembrado un futuro para nuestros hijos en todo ámbito, ¿sí? Cari, y ahí viene algo importante que a mí me gustaría que usted hable al corazón de las mujeres. Hoy día obviamente estamos ya recibiendo el fruto del trabajo de las oraciones. Pero ¿qué hace una mujer cuando el matrimonio dice se está por acabar? Porque hoy ustedes están como la familia levantada, fuerte, trayendo a su generación lo que Gus dice, la expectativa que tienen como hacia futuro con sus hijos. Pero ¿cómo luchó Cari como leona por su familia? Sí. Bueno, mi consejo para las mujeres es que no se rindan. No es fácil, es duro. Y bueno, si hay lágrimas, son de gratitud definitivamente. Es algo que yo destaco siempre del Señor. Nosotros tenemos 4 hijos varones. Y si hubiesen ido en la línea que fuimos en la juventud, yo creo que ya ahora sí sería madre de generaciones, definitivamente. Mi sangre estaría regada por todos lados. Definitivamente tuvieran una vida muy desordenada. Y es algo que yo le agradezco tanto al Señor, que mi generación esté ahora en los caminos de Dios y se ha marcado una diferencia. O sea, realmente ahora hay un legado. Como mujeres, dice la palabra que debemos ser mujeres sabias que edifiquemos una casa, y esa sabiduría muchas veces cuesta, porque realmente lo que uno quiere es, lo que el hombre quiere es pagar mal con mal, definitivamente, porque es lo que humanamente lo podemos hacer, pero siempre confiando en el Señor y decía, no, Padre, yo sé que mi casa y yo te vamos a servir. Yo sé que mi casa y yo te vamos a servir, y esa palabra se ha cumplido. Entonces digo, Dios ha sido fiel. Como dices, Dani, son oraciones, yo estamos hablando ya de 20 años, que en un inicio fueron muy duras. Fueron inicios muy duros, y creo que somos el ejemplo vivo de que Dios es un Dios que levanta y que restaura y que hace cosas nuevas. Porque realmente el testimonio que tenemos como pareja es bien fuerte y Dios ha sido bueno. Y lo veo reflejado en nuestra generación, y eso es lo que a mí me llena el corazón, y le alabo mucho al Señor por eso, porque digo, Padre, o sea, no éramos nada y tú has tomado en cuenta ahora mi generación para servirte. Y es la alegría. A las mujeres que se esfuercen, que no caigan, no mengüen, no tiren la toalla, que a veces lo queremos hacer, pero cuando nosotros volcamos nuestro corazón al Señor, el Señor es fiel y responde. Algo que nosotros teníamos, yo siempre le preguntaba al Señor, cuando yo iba a tener mi cuarto hijo, Gustavito, yo oré 5 años al Señor por una niña. Entonces yo le decía, Señor, mi hermana acababa de tener una niña, yo anhelaba en el corazón una niña, o sea, era mi anhelo. Y oré por 5 años, le pedí una palabra al Señor para saber si teníamos otro bebé, me dio una palabra y nació varón. Entonces es algo que yo lo recibí con el mejor agrado, porque decía, Padre,
es tu voluntad. Pero algún día quisiera saber por qué. ¿Por qué me diste otro hijo varón, no? O sea, yo te pedí una nena, una compañía. Pero ahora que mis hijos han crecido, que Gustavito está más grande y puedo verles a los 4, los 2 mayores están formando ya su familia. Y digo, Señor, gracias, porque en momentos difíciles, a nivel familiar, no solo como pareja, sino a nivel de familia, son un apoyo. Dios los usa como un apoyo en todos los aspectos. Y es algo que va de la mano con lo que mi esposo les ha enseñado, que a veces fue duro para mí ver a mis hijos haciendo algo que decía, no, ellos están en edad de jugar. Díjales, ¿qué les enseñas? Pero veo ahora que si pasa algo en casa, con mi mami o con mis hermanos, ellos están presentes ahí. O sea, cuando dicen Gustavo y Karina, no está solo Karina, no está solo Gustavo. Siempre están los 4, o los 2, o los 3, conforme a sus actividades. Pero siempre hay alguien respaldándonos. Así esté yo o esté solo mi esposo, siempre, como digo, me bajo yo y atrás se bajan mis guardaespaldas, que son estos 2 varones grandes, y ahora que Gustavo está creciendo también. Y cuando estamos juntos, ahora ya no somos una familia ya no somos 2, ahora somos 8, 9, con el bebé. Y digo, Señor, gracias, ahora te entiendo por qué nos diste hijos varones, porque tú estás levantando una generación para ti. Y es lo que queremos, que nuestros hijos repitan o repliquen las cosas positivas que Dios ha hecho con nosotros, y su historia, y su familia, sus esposas y sus hijos puedan vivir eso que en un inicio hubiésemos querido tener, pero que Dios ha sido bueno y nos está dando la oportunidad de vivirlo en ellos también, y ahora como pareja también. También es el Señor, siempre les digo que el Señor es un Dios integral. Dios nos quiere bendecidos en todas las áreas. Y algo que yo jamás me imaginé es que el Señor quería bendecirme no solo restaurando mi hogar, sino dándonos un trabajo como familia. Jamás me hubiese imaginado que es lo que el Señor quería, pero Dios ha ido alineando profesiones, caracteres, todo a un solo sentido. Y qué grandioso es poderlo vivir de la mano de Dios y que vaya todo en equilibrio. Servir al Señor y también recibir esa bendición grande de tener un trabajo y poder ser bendición para otros también. Amén. Y pues, ¿algún momento el enemigo tocó a su mente con la idea del divorcio? Sí. ¿Y qué le sostuvo como para cerrarle la puerta? Porque a veces las parejitas, eso es lo que batallan, ¿cierto? La idea de la continuidad, de la permanencia, del amor, de seguir adelante, de luchar. ¿Qué me sostuvo? Tuvo que ser Dios. En mí, yo me fui de la casa. Yo ya me fui de la casa. Pero así como me fui, regresé. Como digo, o sea, hoy por hoy seguimos con este batallar, ¿no? De que me uno por las razones equivocadas y seguimos como jóvenes viendo el mismo problema. Pero cuando el Señor actúa, actúa. O sea, no hay tintas medias, el Señor no quiere matrimonios rotos, no quiere generaciones quebradas emocionalmente. Y sí puedo decir, o sea, que el único que me levantó fue el Señor. Escuchando las oraciones de ella, de mi esposa. Fueron 14 años orando por mí. Que uno se pone a pensar y dice, chuta, 14 años, si yo con media hora a veces no avanzo. Pero 14 años y digo, chuta, ¿para qué oraste tanto? Para que me dejes, ¿no? Entonces, pero ahí se ve lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque claro, o sea, tú te pones a pensar y dices, no, o sea, ya en la magnitud, 14 años, el tiempo, tranquilamente, o sea, no sigo con él. Y si se fue, se fue. Pero el Señor era ahí truncando cada situación porque
Y como te decía, no era solo a cuestión de salud. El Señor me llamó la atención también en la parte económica. Sí, porque cuando yo más elevado estaba, más altivo de mi dinero, tuve una vez un contrato donde perdí casi $30,000, pero así, sin saber mayor situación. ¿Y quién estuvo atrás? Era mi esposa. No es que hoy por hoy no tengamos nuestros inconvenientes, no es que tengamos ya, estamos y somos la pareja celestial, no. Y creo que eso es lo bonito porque el Señor está obrando en nosotros y quiere que sigamos formándonos, porque, o sea, tu formación no termina hoy, sino, como veíamos, solo en la parte natural, sigue estudiando. Y así mismo el Señor quiere seguir formándonos y hay muchas cosas que tenemos que pulir. Pero sí, doblando rodillas y permitiendo que el Señor obre en cada uno de nosotros. Como te digo, sí, hubo momentos y varios momentos donde pensé sí, y momentos donde se lastimaron vidas, que fueron las de mis hijos. Pero y por eso, como decía, el versículo está ahí, que de las cenizas Él nos ha levantado a cada uno de nosotros. Porque tengo jóvenes como hijos, pero que se han levantado. Y no solo ha sido por nosotros, es el Señor. Es el confiar en el Señor y, como te decía, y vuelvo a recalcar, las oraciones de 14 años. De 14 años de esfuerzo, de lucha, de constancia, de esa madre guía para hijos varones. Que ha permitido que sigamos caminando y hoy disfrutemos, sí, de lo que el Señor quiere darnos, pero disfrutar alineados a lo que Él quiere y aceptando la voluntad del Señor. Qué bonito. Cari, yo recuerdo, y eso se me viene como quizás no lo gracioso, pero sí lo peculiar. Recuerdo que yo les preguntaba a ustedes cómo se conocieron, ¿cierto? Y creo que el escenario no era el más ideal, no era el más perfecto. Estoy hablando de un ex mujeriego. Sí, Cari, ¿verdad? Que así me contó la historia. Ajá. De pronto, y usted le rechazaba a él, ¿verdad? Le rechazaba porque tenía muchas mujeres alrededor. Y de pronto el Señor une sus caminos y hoy ve cómo ha levantado a sus hijos, cómo ha levantado un fruto que viene justamente fruto del esfuerzo, de la perseverancia. Y yo he orado, he luchado, he ayunado, hablo como una esposita hacia su esposo. ¿Usted cómo tuvo que ver o evidenciar el rastro del arrepentimiento de su esposo? Como para decir, yo sigo en esto. Como dice, yo ya hubiese botado la toalla, quitado yo. Sé, ¿qué le hizo permanecer en el tiempo? Definitivamente, primero fue Dios y yo quería el paquete completo. Hubo un momento en que me decías, pero no estás pidiendo mucho, si ya es un buen proveedor. Gustavo siempre fue un buen proveedor, entonces como que si ya tienes lo básico, o sea, ¿para qué pides más? O sea, deje ahí. Entonces decía, no quiero, yo no me conformo con esto, quiero todo. Y querer todo para mi generación, definitivamente es algo que a mí me movía mucho, mis hijos. Decía, y ahora que veo el fruto, ver cómo son con sus esposas los que están casados. Recuerdo desde los 7 años orar por ellos, por sus esposas. Y después decía, Señor, claro, yo estoy pidiendo las princesas de Dios para mis hijos y ellos, ¿qué son? ¿Qué van a hacer? Entonces comencé a orar por ellos y de una u otra forma yo creo, dice la palabra del Señor, que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Definitivamente todos los tropiezos han sido un proceso para mí también. Porque si mi esposo tenía un ídolo como era su trabajo y eran sus hijos, para mí mi ídolo era mi esposo, o sea, era mi aire. Y en el momento en que el Señor determinó retirarlo de mi vida, o sea, yo me morí, definitivamente me morí.
Y volví a nacer, y ahí es cuando yo comenzo a ver la mano de Dios. Y digo, no, pues, o sea, lo que el mundo me dice que es imposible, yo lo estoy viendo. ¿Cómo que no? Entonces ese fue mi animar, y dije, no, sí, Dios puede. Y alguien me decía, fuiste formada en el fuego de la fe, o sea, te formaste contra lo imposible, tú estuviste ahí, y ahí, y ahí, y ahí, hasta que viste la mano de Dios. Y yo creo que eso fue lo que me animó a mí a seguir buscando esa respuesta para mi esposo. Y vencíamos un obstáculo a nivel de su trabajo, y decía, no, viene el otro nivel, ahora los hijos, viene otro nivel, ahora tal vez un vicio. Y fuimos escalando, y lo seguimos haciendo ahora, porque como dice mi esposo, no es que ya ahora suenan violines todo el tiempo, no es así. Pero cada día aprendemos más a reaccionar de forma diferente, y aprendemos más cómo Dios quiere que enfrentemos estas situaciones. Tenemos, gracias a Dios, la guía de nuestro amado pastor, Víctor, y yo le digo, cuando llego a la oficina a una administración, le digo, otra vez soy yo, pastor. Pero siempre busco la guía de Dios para que me diga qué hacer, porque no siempre sabemos y no siempre es fácil. Y algo que ha marcado es ser obediente. Ha costado mucho. Les he dicho a mis discípulos, ha sido algo muy, muy duro a veces obedecer y no devolver el mal por el mal. Pero digo, Señor, no lo hago por Él, no lo hago por mí, lo hago por amor a ti, y yo te obedezco. No sé qué quieres hacer, pero ahí te voy. Y he visto la mano de Dios en respaldo, el milagro. Gracias, Cari. Y para terminar, Gus, el título del mensaje es Edificando un legado. Un legado. Estamos en el proceso, ¿cierto? Estamos levantando nuestra generación, dejando una simiente a los hijos. ¿Cuál sería el consejo que usted le deja a los padres que tienen hijos, que de pronto van a la iglesia, de pronto no van a la iglesia? ¿Cuán importante es dejar un legado? ¿Cuán importante es dejar un legado? Bastante importante y valioso, porque claro, muchas veces decimos, no, ellos darán su vida. No, su vida está enmarcada en lo que nosotros dejamos a nuestros hijos. Entonces, yo no quise y no quiero dejar en mis hijos un legado de alcoholismo, de división. Y el manual está justo en la palabra. Como he dicho algunas veces, o sea, claro, no es que no haya una forma de criar a los hijos, sino que no leemos el manual. Y hoy por hoy, o sea, sí quiero dejar un buen legado en mis hijos, y que ellos multipliquen ese legado a sus generaciones y digan, el testimonio de tu abuelo marcó nuestras vidas. Y eso invito igual a todas las personas que puedan ver esta entrevista, a que nuestros hijos son el reflejo de nuestras vidas. ¿Qué queremos para nuestras generaciones? ¿Y qué queremos, cómo queremos que cada una de nuestras generaciones nos recuerde? Porque solo si volvemos nuestro pensamiento así, que nos decían nuestros antepasados, eres igualito de borracho como tu taita. Pero ahora va a ser más bonito que nos digan, el testimonio de tu abuelo ha marcado tu vida porque fue un hombre entregado al Señor. Amén, qué bonito. Qué bonito. Creo que eso es lo más importante. Así es. Algún momento escuché a personas millonarias, pero temerosas del Señor, que decían, uno puede dejarle la riqueza, puede dejarle casas, carros, pero si no se les deja el camino, si no se les instruye al dador de eso, como vino se les va a ir. Exactamente. Y qué importante es dejar a los hijos como el legado de... Me encantó esa parte que dijo, yo le puedo dejar el alcoholismo, porque también es un legado. Dejarle una huella, una generación marcada. Y bueno, les agradezco mucho por este tiempito que ustedes se han dado para poder compartir. Cari,
Gracias. Gracias. Es una inspiración para las mujeres. Yo no estoy casada, pero yo he visto quizás un poquito de lejos cómo la ha luchado, cómo la ha perseverado y esas rodillas han sido la herramienta para que hoy usted pueda ver a su esposo, hoy levantando una compañía y sus hijos con sus emprendimientos, y los vamos a tener aquí en las entrevistas, cada uno con sus empresas, ¿verdad? Con su gente que ya está en el trabajo. Y yo les bendigo, anhelo de corazón que esto vaya para más. Sé que así será porque la palabra dice que nos llama a ser cabeza y no cola, a dejar como ustedes acaban de decir aquí, que puedan edificar ruinas. O sea, ustedes como pareja quizás tuvieron un rompimiento, pero eso va a ayudar para que reparen a otras parejas, para que puedan ser como esos proveedores de la palabra. Amén. No sé quién quiere concluir y dar el último consejo de sabiduría para esos emprendedores que de pronto están iniciando en familia, no saben cómo hacerlo, les involucro a mis hijos, no les involucro, ¿qué hago? ¿Yo? Bueno, mi consejo sería que nunca se aparten de Dios. Siempre, toda decisión, cualquier, por más pequeña que sea, poner en acuerdo y consultarle a Dios. Porque también la palabra dice, si tú no vas conmigo, o sea, vanos que yo vaya. Señor, si tú no vas a ir conmigo adelante, o sea, ¿para qué me voy? O sea, me quedo ahí. Como padres, involucrarles sí, es algo que yo les he dicho siempre a mis hijos. O gozamos todos o padecemos todos. Nosotros como padres trabajamos para darles una bendición a ustedes y darles lo que necesitan, pero no es justo que solo dos padres se esfuercen y tengamos, por más duro que suene, en casa parásitos que solo absorben y no se esfuerzan. Y es algo que me ha gustado, y como madre y padre es lo que queremos formar en nuestros hijos, para que mañana más tarde, si nos faltamos nosotros, primero se aferren a Dios, con Dios lo tienen todo, y segundo se puedan defender en cualquier área y sean como madre de varones, esos varones sean realmente una cabeza en todos los aspectos, en la parte espiritual, emocional, física, en todos los aspectos, que sean integrales como esas cabezas. Que no se desanimen. Nosotros hemos tenido lugares altos y bajones, hemos caído, muchas veces ha sido muy difícil, pero persistir y creer al Señor, que cuando estamos en las manos de Dios, Dios va a ser fiel, escucharle a Dios y Él nos va a guiar, porque no somos, se podría decir, como empíricos en algo que hemos comenzado, pero ir aprendiendo y buscar capacitarnos, no solo en la palabra, sino también en la parte secular. O sea, Dios nos ha dado sabiduría para eso. Buscar, ahora tenemos tantas herramientas y aprender. O sea, siempre tener esa capacidad de aprender y de querer hacer algo. Es algo que siempre les digo a mis hijos. Pues si hoy no puedes trabajar de arquitecto, puedes trabajar lavando sillones, puedes trabajar poniendo tuberías, puedes trabajar pintando un departamento. Hay momentos duros y es algo que me llena mucho el corazón ver que mis hijos, todos en su mayoría, saben pintar, saben soldar. Si necesito electricidad, ellos lo hacen. Entonces, como padres, ir formando eso en nuestros hijos es muy importante. Y en el área y en el emprendimiento que lo estén haciendo, o sea, involucrar a la familia, porque también dice la palabra, sin equipo no hay conquista. Y debemos estar en unidad, y yo creo que una familia unida es lo mejor. Y siempre guiarles en el camino del Señor. Dios va a mover las cosas. Bueno, les agradecemos por habernos acompañado una vez más en este podcast. Y solamente quiero pedirles a ustedes que nos acompañen en los siguientes, que obviamente vamos a tener invitados así como Cari y Gus, que van a estar llenos de palabra, un testimonio del poder. Dios les bendiga y una linda semana.